Continuamos entonces con nuestra clase. Estábamos hablando acerca de los tipos de enfermedades. Ya hemos clasificado según diversos criterios, como vemos acá, ¿no? Y hemos hablado de las enfermedades no infecciosas. Vamos a pasar ahora a hablar de las enfermedades infecciosas, justamente aquellas que son ocasionadas por agentes patógenos, ¿no? Uno de los pioneros en cuanto a las enfermedades infecciosas es el señor Robert Koch. Él nos dejó algunos postulados que hacen referencia sobre la importancia de las enfermedades infecciosas, ¿no? Estos 4 postulados que vamos a ver acá me explican cuáles son, digamos, las características, ¿no? A tener en cuenta para una enfermedad infecciosa. Y como ejemplo estamos colocando aquí animales de experimentación. En biología y en ciencia, siempre antes de hacer estudios en seres humanos, se trabajan con animales, ¿no? Bueno, obviamente nosotros somos animales también, ¿no? Pero animales, organismos animales de otras especies, para ver cómo es que se dan, por ejemplo, las manifestaciones de ciertas enfermedades y el mecanismo que se puede utilizar para combatir esas enfermedades por el medio de la fabricación de vacunas, fármacos, etcétera, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los 4 postulados de este señor? El primer postulado dice lo siguiente: el agente causal de la enfermedad debe encontrarse siempre en este tipo de enfermos. Si yo tengo aquí este animal de experimentación, ¿no? Y este animalito, ¿no? Es sano, entonces él no va a presentar en su cuerpo al agente causal de una enfermedad, ¿no? Sus células estarían sanas sin ningún tipo de patógeno. Pero en un animal enfermo, sus células no van a estar sanas, van a estar con las bacterias, los virus, los hongos, dependiendo qué agente patógeno ha entrado en ese animal enfermo. Lo mismo es en el ser humano, ¿no? El primer postulado me dice, el agente causal que ocasiona una enfermedad debe encontrarse siempre en ese tipo de enfermos, ¿no? Si Alfredo va al médico y le detectan tuberculosis pulmonar, entonces Alfredo, ¿a quién va a tener en su cuerpo? Va a tener a la bacteria causante de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosum, ¿ok? No va a tener otro agente patógeno, va a tener ese que le causa esa enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos que dice en el postulado 1, el microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Creo que está bien claro esto, ¿no es cierto? En los laboratorios de microbiología se trabajan bastante con instrumentos, ¿no? Que se usan para preparar medios de cultivo, ¿ya? Y un medio de cultivo es una preparación a base de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Le podemos poner glucosa, aminoácidos, un agar, que es un polisacárido para darle solidez al medio de cultivo. Le podemos colocar minerales. O sea, es como una receta de cocina. Preparamos un medio de cultivo y allí, en el medio de cultivo, colocamos la muestra del enfermo, la muestra que contiene al agente patógeno que causa la enfermedad. Entonces, si colocamos la muestra en ese medio de cultivo, el patógeno o el agente causal de la enfermedad, que puede ser una bacteria, por ejemplo, va a reproducirse y va a crecer en el medio de cultivo. Para eso utilizamos medios de cultivo en los laboratorios, ¿no? Entonces, justamente
vamos al segundo postulado. ¿Qué dice el segundo postulado de Koch? Dice, el germen debe cultivarse en estado puro y mantenerse en traspasos sucesivos en el laboratorio, en forma indefinida. Quiere decir que yo voy a sacar una muestra de este animal enfermo, lo voy a sembrar acá, en este medio de cultivo, que es un platito de vidrio que se llama placa Petri, que contiene al medio de cultivo. Voy a sacar una muestra de este animal enfermo y la voy a poner acá. Y obviamente, si el animal está enfermo, esa muestra va a tener a la bacteria, por ejemplo. Y la bacteria se va a reproducir aquí y va a formar colonias. Las colonias son grupos de bacterias. Entonces, quiere decir que este animal, perdón, este agente patógeno está cumpliendo con el segundo postulado de Koch. Puede, puede crecer en este medio de cultivo que yo le estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a obtener colonias del patógeno en el medio de cultivo. ¿Ya? Este medio de cultivo se prepara en condiciones estériles para que el microorganismo crezca él solito. ¿De acuerdo? Y de esa manera ya lo puedo estudiar, lo puedo enfocar al microscopio, lo puedo ver, qué tipo de microorganismo es. Eso significa aislar al microorganismo, aislarlo, ¿de acuerdo? Y lo puedo traspasar a otro cultivo puro. Y de ese cultivo puro lo puedo traspasar a otro cultivo puro. Y así sucesivamente. Puedo tener varios cultivos puros con ese germen o ese microorganismo que causa la enfermedad a este animalito. Entonces, en el segundo postulado dice así, aquí no, aquí te han puesto en la diapositiva. El microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro fuera del cuerpo del animal. Eso es lo que estoy haciendo. Debe crecer en el medio de cultivo. Pero hay gérmenes, ¿no? Como ciertas bacterias, que no les gusta los medios de cultivo y no crecen. Son exquisitos, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium leprae no cumple con este segundo postulado, no crece en un medio de cultivo. El otro es el de la sífilis, ¿no? El que causa la sífilis, ¿no? Es el Treponema pallidum. Es una bacteria que tampoco crece en medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la Bartonella que causa la enfermedad de Carrión, tampoco crece en medio de cultivo. Entonces, de esa manera, ¿no? Hay algunos gérmenes o microorganismos que no crecen. Entonces, no cumplirían con el segundo postulado de Koch. El tercer postulado de Koch dice lo siguiente. El microorganismo debe reproducir la enfermedad en animales de experimentación. Debe ser aislado de sus lesiones y mantenerse, ¿no? Creciendo en un cultivo. Es decir, yo voy a sacar de este medio de cultivo al patógeno que creció, ¿no? Que se reprodujo, y lo voy a inocular en un animal, ¿no? De experimentación sano, un animal sano, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? En ese animal sano tiene que manifestarse la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, yo saco acá un patógeno de este medio de cultivo, lo inoculo con una jeringa a este animal y este animal se va a enfermar. Y si yo quiero comprobar si es el mismo agente patógeno, entonces le saco una muestra a este animalito enfermo y lo siembro en el medio de cultivo, ¿no? De esa manera, entonces veo que está creciendo en otro cultivo puro. Entonces quiere decir que se cumple el tercer postulado, que dice, ¿no? Acá está, cuando se inocula este cultivo en un animal sano, debe provocar en él la enfermedad. Ese es otro postulado, ¿no? De Koch, ¿ya? Inoculo a un animal sano con el agente patógeno y el animal se va a enfermar. Y después saco una muestra de él y veo al agente patógeno. Y el cuarto postulado me dice, tanto el hombre como los animales de experimentación
deben formar anticuerpos contra el germen y reaccionar específicamente con él, ya sea in vivo, o sea, de manera natural en el cuerpo, o in vitro, o en el laboratorio. ¿Ok? Quiere decir que este animalito de aquí que lo he inoculado, el agente patógeno, el animalito adentro de su cuerpo va a producir proteínas de defensa, anticuerpos, ¿de acuerdo? Anticuerpos, ¿ya? Es así como se fabrican las vacunas, ¿no? Las vacunas se fabrican inoculando a un animalito una parte del agente patógeno de una enfermedad, ¿ya? No el agente patógeno que causa la enfermedad, porque si no le voy a causar la enfermedad. Yo le voy a inocular para una vacuna una parte del agente patógeno. Puede ser la pared celular de una bacteria o un patógeno atenuado que ya no tenga particularidad para enfermar. Y de esa manera el animalito va a comenzar a producir defensas. Y si eso me da resultado, esto lo pruebo en humanos recién, para ver qué pasa. ¿Ya? Pero si yo inoculo una vacuna que está mal preparada con un agente patógeno que es virulento y que en vez de provocarme defensas me va a hacer daño, entonces tengo que replantear nuevamente si esto está bien o no. Por eso que siempre se hace experimentación en animales. ¿Ok? Bien. Acá dice la número 4. El microorganismo debe ser reaislado a partir de animales inoculados y ser idéntico al original. Bueno, tiene que ver con qué, con la etapa que te dije anteriormente, ¿no? Que si yo saco una muestra de este animal enfermo y siembro el patógeno en un cultivo, de todas maneras va a crecer. Lo estoy reaislando. ¿Por qué reaislando? Porque ya lo había aislado acá, sacándole una muestra al animal enfermo. Pero acá estoy inoculando al animal sano y nuevamente estoy sacando la muestra del animal enfermo y lo estoy cultivando. Y esto aquí, ¿no? Me está diciendo de que sí se puede reaislar el patógeno, ¿ya? Y además hay que agregarle que el organismo animal o el humano, ¿no? Si está con el agente patógeno adentro, debe tener la capacidad de producir anticuerpos, y eso sí se cumple también. Ante cualquier enfermedad que nos aqueja, nuestro sistema inmune siempre va a estar a la par para producir defensas o anticuerpos que neutralicen esos antígenos que están entrando a nuestro organismo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Tienes alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta o todo está claro? Ok, seguimos entonces. Agrandamos un poquito esto. Estamos hablando de las enfermedades infecciosas, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de una enfermedad infecciosa? Las etapas de una enfermedad infecciosa. Las etapas de una enfermedad infecciosa son tres: el periodo de incubación, el periodo de desarrollo y el periodo de convalecencia. Esto es bien sencillo. El periodo de incubación comprende el periodo desde que ingresa el agente patógeno a tu organismo hasta que comienzan los primeros síntomas. O sea, es el ingreso del agente patógeno hasta la aparición de los primeros síntomas. ¿Qué pasa en este periodo? Mira lo que sucede con la línea que va ascendiendo, con la curva. En este periodo, el patógeno se multiplica y todavía no hay signos ni síntomas de la enfermedad. Profesor, ¿qué cosas son signos y síntomas de una enfermedad? Una cosa es signos y otra cosa son síntomas.
Los signos son manifestaciones objetivas de una enfermedad. O sea, alteraciones orgánicas, alteraciones funcionales, que puede ser constatado por el médico. Por ejemplo, voy al consultorio del médico, me toma la temperatura y tengo fiebre. ¿Cómo sabe que tengo fiebre? ¿Yo le he dicho? No. Él me ha tomado la temperatura. Yo le puedo decir, pero él quiere cerciorarse. Entonces me toma la temperatura y me encuentra pues 39, 39.4, tengo fiebre. O me comienza a examinar y me encuentra un bulto, un tumor. O me ve amarillo, me dice tienes ictericia, se te ha subido la bilirrubina, por ejemplo, ¿no? Esos son signos, lo que el médico ve. Y los síntomas es algo que el médico no ve, por eso te pregunta, ¿ok? Los síntomas son manifestaciones de una alteración orgánica o funcional que solo es capaz de apreciar el paciente. O sea, es algo que tú le vas a decir al médico que es lo que te está pasando. Es un dato subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque el médico lo tiene que comprobar. Por ejemplo, un mareo, un dolor, náuseas, esos son síntomas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto recién va a aparecer cuando termina la incubación. Porque cuando termina la incubación viene el otro periodo, que es el periodo de desarrollo, ¿no? En el periodo de desarrollo aparecen los síntomas a consecuencia de ¿qué? De la defensa del organismo. Por eso mira acá, ¿ve? La curva avanza, 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 ¿no? Esta es la cantidad de patógenos en este lado. Y acá tengo el tiempo, mira, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira la cantidad de patógenos. ¿Cómo va avanzando la cantidad de patógenos? Está multiplicando. Y como se multiplica, obviamente, pues el cuerpo responde. El organismo tuyo va a producir defensas y va a responder. Y mira, hasta hay un pico alto, elevado, en donde todos tus signos y síntomas son intensos. Pero después mira qué está pasando. Comienza a bajar. ¿Por qué disminuye los signos y síntomas? Porque tu sistema inmune responde. ¿Me dejo entender? Responde. ¿Ya? Sí o sí responde. Cuando, por ejemplo, entra un virus a mi cuerpo y el virus muta, así mute el virus, mi organismo va a estar al tanto de todas esas mutaciones que presente el virus para poder atacar en otra oportunidad. ¿De acuerdo? Pero me pueden poner una vacuna. Claro, te van a poner la vacuna. La vacuna es específica porque la vacuna te va a hacer producir defensas específicas contra una parte específica del virus, pero no contra sus mutaciones. Si el virus muta, esa vacuna ya no va a ser efectiva porque el virus ha mutado, y si muta, cambia su genoma y cambia su estructura. Y una vacuna se fabrica en función a la estructura del virus. En cambio, el sistema inmune natural responde y va a reconocer esas mutaciones. Y le va a tomar un tiempo en poder producir anticuerpos de defensa nuevos para esas mutaciones. De esa manera, ¿no? Por eso mucha gente que se ha enfermado ahora tiene defensas que son mucho más fuertes que la vacuna misma. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa de desarrollo, comienzan a disminuir ya en una etapa casi pasando la parte media más avanzada, la etapa de desarrollo, comienzan a disminuir los signos y síntomas de la enfermedad. Aquí vemos una caída de la curva. Y entramos a la convalecencia. La convalecencia es el periodo en donde la infección es vencida y el organismo se recupera lentamente. Si no terminas la recuperación en la convalecencia, puede recrudecer la enfermedad o puede la persona también perder la vida, porque es importante la recuperación lenta del organismo. ¿Ok? Esas son las tres etapas de una enfermedad infecciosa. Profesor, ¿y estos términos que están acá? Algunos son considerados hasta sinónimos y otros tienen sus diferencias. Por ejemplo, cuando digo patogenicidad, ¿a qué me refiero? A un organismo que causa una enfermedad, ¿no?
o sea, a un agente patógeno. La patogenicidad viene a ser en sí, ¿no? La enfermedad. Y el agente patógeno es el que causa dicha enfermedad. Puede ser un virus, una bacteria, ¿no? Ya te dije, un hongo, un protozoario. ¿Y qué significa virulento? ¿Y qué es virulencia? La virulencia es el grado de patogenicidad, ¿no? Que tiene un organismo que causa una enfermedad. Por ejemplo, Luchito está con gripe y Sofía está con resfriado. Pero Sofía no está en la cama con malestar general, con fiebre. Sofía está con bastante destilación nasal, está con su papel higiénico sonándose la nariz a cada rato, no tiene fiebre y ella continúa con su actividad. Pero Luchito está con gripe y está con malestar general, dolor muscular, malestar, fiebre, ¿no? Inclusive tiene escalofríos, ¿no? Y le duele la cabeza. Y eso ha limitado su actividad. Está en cama, está tomando bebidas calientes, ¿no? ¿Cuál es más virulento? ¿El agente patógeno de Lucho o de Sofía? El agente patógeno de Lucho. Porque él tiene un virus de gripe, Sofía tiene un virus de resfriado, y no es lo mismo. Entonces, la virulencia es la capacidad del agente patógeno de producir una enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? La virulencia se refiere al grado de patogenicidad que tiene una enfermedad. Hay organismos que son virulentos, muy virulentos, y otros son menos virulentos. Y los apatógenos o avirulentos son aquellos que no causan enfermedades, pero que pueden estar presentes en nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos un microbioma, tenemos bacterias intestinales en el intestino grueso que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Tenemos virus, tenemos bacterias normales. Y también tenemos virus de resfriado y de gripe, ¿no? Diferentes variedades de virus en nuestro microbioma, ¿ya? Que está pues en nuestras mucosas también y que forman parte de nuestro cuerpo. También los tenemos. Y no nos enfermamos porque tenemos un sistema inmune que ha aprendido a convivir con estos microorganismos, ¿no? Entonces, cuando viene el SARS-CoV-2, que supuestamente es un virus que se supone que lo han aislado porque no se ha mostrado el aislamiento del virus hasta ahora, ¿no? Simplemente han tratado a la pandemia como una enfermedad que ha cobrado muchas vidas, pero no se ha aislado el virus, no se ha mostrado eso exactamente, ¿no? Y las pruebas que se hacen a las personas con las pruebas moleculares dicen que detectan al virus, ¿no? Al genoma, una parte del genoma del virus, ¿no? Pueden también dar falsos positivos cuando detectan virus que son parte de nuestro organismo. Y hay mucha gente que a veces está confundida porque piensa que cuando ya está estornudando, cuando tiene malestar general, cuando tiene una gripe común, ¿no? Porque toda gripe común también nos tumba a la cama, nos da fiebre, ya está pensando de que tiene COVID o que tiene ese problema. Entonces se sugestiona peor, bajan las defensas y esa persona pues se siente muy, muy afectada. Pero no siempre es así. Uno tiene que también perder cierto miedo a que cuando está con una gripe no necesariamente va a tener el SARS-CoV-2. Puede ser una gripe normal. Lo que sí tengo que hacer es controlarme mis síntomas, ¿no? Y ver cómo avanza. Y para eso está justamente el personal de salud. No para decirte, ah, ya tienes esto, ya tienes COVID. No, uno tiene que descartar, ¿no? Y con una prueba molecular de este tipo, ¿no? No se descarta al 100% si la persona tiene COVID o no. Lo que sí hay que tratar la enfermedad como una gripe a través de antigripales. Si es que se necesita antibióticos, cuando ya hay infección, se usan los antibióticos. Si no, no.
porque mato la flora bacteriana. Pero lo normal es tratarlo con antigripales y antiinflamatorios, o con medicamentos naturales que son muy buenos también, ¿no? Profesor, aquí veo, perdón, aquí veo, ¿dónde estábamos a disminuir esto? Veo un esquema donde me dice, donde me habla sobre las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa, ¿no? Las formas de transmisión pueden ser, pues, de dos tipos, ¿no? Tenemos la transmisión directa y la transmisión indirecta, ¿no? La transmisión directa es el paso del patógeno, del agente patógeno, del sujeto enfermo al sujeto sano. ¿Mediante qué? Mediante el contacto personal, ¿de acuerdo? Mediante el contacto personal. Y la manera indirecta es por medio, por ejemplo, de, eh, de vectores, que son animales que transmiten enfermedades, o por intermedio de algunos objetos que se manipulan, o por intermedio de alimentos, o por intermedio del agua, ¿ya? Dentro de la transmisión indirecta están los vectores, y ahorita los vamos a mencionar. Hay animales que son hospederos, es decir, que contienen patógenos para el ser humano y que pueden pasar al ser humano cuando el ser humano está en contacto con estos animales. Por ejemplo, un perrito, un gatito, ¿no? Que son animales domésticos. ¿Pueden transmitir una enfermedad? Sí. Si el agente patógeno causa enfermedad en el animal y también en el hombre, y el hombre está en contacto con ese animal, entonces se dice que la enfermedad puede pasar del animal al ser humano. A eso se le llama zoonosis. Zoonosis. ¿De acuerdo? En algunos casos, la zoonosis se transmite de animales al hombre, pero los animales no se enferman, son hospederos nada más. ¿Ya? El caso de la rabia, por ejemplo, es una enfermedad que es producida por un virus que ocasiona efectos en el animal, pero también puede ser transmitido al hombre cuando el animal muerde al hombre a través de la mordedura, porque el virus está en la saliva del animal. ¿Ok? Y en el hombre también provoca ciertos síntomas. Ataca al sistema nervioso también, a los tejidos. Entonces, esa es una zoonosis. Vías de infección. Cuando me hablan de vías de infección, me están hablando de las, las puertas de entrada que tiene el patógeno hacia mi cuerpo. ¿Cómo ingresa? Puede ingresar por la boca o por la nariz. Si ingresa por la boca, la vía de infección es oral o digestiva. Por ejemplo, cuando consumo un alimento contaminado. Si ingresa por la vía nasal, por ejemplo, en el caso fácil es el caso de contagio de gripe, resfriado, porque una persona estornuda y lo que elimina son gotitas con virus, que nosotros lo llamamos aerosoles. Por medio de aerosoles, que son gotitas que se eliminan con un estornudo, se contagia, se pasa a la otra persona. Y si la otra persona recibe eso y su sistema inmune está muy bajo, se va a enfermar. Pero si no, no, lo va a controlar. ¿De acuerdo? Así también se puede transmitir la tuberculosis, por ejemplo. Hay muchas personas que están con tuberculosis probablemente y están en la calle y están tosiendo y están liberando sus bacilos de Koch al ambiente. Y otras personas los están respirando, pero no se enferman porque el sistema inmune lo controla. ¿Ok? Entonces, la vía de infección nasal es a través de el ingreso del patógeno por medio de la nariz o la vía respiratoria.
La vía cutánea es a través de la piel, puede ser una picadura de un insecto o puede ser una mordedura de un animal, por ejemplo, la rabia, o por ejemplo, la leishmaniasis, la bartonelosis, la enfermedad de Chagas, se transmiten por medio de la vía cutánea. Y la vía sexual ya sabemos que es por el contacto sexual directo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la vía de infección. ¿Listo? Bien, continuamos. Dentro del mecanismo de transmisión, te decía hace un momento, hay la forma directa, que es a través del sujeto enfermo al sujeto sano, y hay otra que es la vía indirecta, ¿no? Dijimos que la zoonosis es una transmisión entre animales vertebrados que alcanzan al ser humano, ¿no? Pero hay también animales invertebrados que pueden transmitir enfermedades, como los insectos, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar dos tipos. Los insectos que contienen parásitos, bacterias, virus, hongos, ¿no? Etcétera, en sus patas, en sus alas, en sus pelos, en su tórax, abdomen, en las partes externas de su cuerpo, son insectos que llevan esos parásitos al ser humano, a su comida, a su casa, ¿no? A su cuerpo. Por esa razón, a estos insectos se les dice vectores transmisores de enfermedades, pero vectores mecánicos se les llama, como son las cucarachas, las moscas. Por eso el ser humano siempre está matándolos, porque sabemos que transmiten enfermedades. Y estos animales paran pues en los desagües, en los basurales, ¿no? Y otros son los vectores biológicos. Son insectos que contienen al agente patógeno de una enfermedad dentro de su cuerpo, no afuera, sino adentro, en el sistema digestivo preferentemente. Y cuando el insecto te pica, te pasa el agente patógeno. Ese es un vector biológico. Por ejemplo, la chirimacha que vemos acá, ¿no? O la pulga de la rata que transmite a una bacteria que se llama la Xenopsilia chyopis. Bueno, perdón, la Xenopsilia chyopis es la pulga de la rata, pero la bacteria que causa la peste se llama la Yersinia pestis. O sea, esta pulga tiene a la Yersinia pestis, ¿no? Y puede transmitir, perdón, esa bacteria al ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, esos son vectores biológicos. El zancudo del dengue, el insecto que transmite la malaria, como el anófeles, por ejemplo. Esos son vectores biológicos, ¿ya? Y bueno, acá vamos a mencionar rápidamente cuáles son las enfermedades que son consideradas infecciosas. Tenemos las enfermedades virales, aquellas ocasionadas por los virus, todo lo que son virus, ¿de acuerdo? Aquí ya nosotros conocemos muy bien a SARS-CoV-2, ¿no? Que ocasiona la enfermedad conocida como el COVID-19, ¿no? Con ciertos síntomas como la fiebre, la tos, la sensación de falta de aire, eso ya cuando son síntomas complicados, ¿no? Tenemos acá una lista de diferentes virus, ¿no? Aquí todos los que nos han puesto son virus de tipo RNA, el virus de la poliomielitis, el virus del sarampión, el virus de la rabia, el virus del dengue, el virus de la gripe. El SARS-CoV-2 es un virus de tipo RNA, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y sus mutaciones han traído como resultado variantes en este virus. Las variantes no son virus que cambian completamente, cambian en algunas estructuras. Por eso digo, si yo quiero una vacuna nueva, tendría que estudiar esta nueva variante y aislar, ¿no? Aislar una parte del virus para fabricar una vacuna nueva y hacerle frente a esta variante, porque la vacuna anterior ya no me sirve, ¿no? Las dosis que han estado poniendo, 1, 2, 3, 4, son las mismas dosis para un solo tipo de variante. Y eso también está contradecido por muchos expertos a los cuales tampoco los escuchan, ¿no? Y por esa razón, pues, mucha gente también ha presentado efectos adversos, ¿no? Debido a esas vacunas, ¿no? Ahora,
Acá tienes la vía de infección, cómo entra cada virus, ¿no? La gran mayoría es por vía oral y nasal, pero hay otros que pueden entrar por la vía cutánea, como el de la rabia y el dengue, por ejemplo. En el caso del sarampión, ¿ya? El contacto directo con el enfermo es una manera de enfermarse, pero también yo me puedo enfermar con sarampión si yo utilizo objetos del enfermo, como pañuelos, toallas, ¿no? O algunos objetos con secreciones nasales de garganta del enfermo, ¿ya? Porque también se puede, la vía de infección está también a través no solamente de la boca y la nariz, sino por la conjuntiva ocular, ¿no? Yo estoy con sarampión y de repente me lagrimé el ojo, me seco con un pañuelo y se lo paso a mi amigo lo utiliza para secarse los ojos o la nariz, y ahí ya le estoy pasando el virus, ¿no? Entonces, esa es una vía de infección, en el caso del sarampión. La poliomielitis es una enfermedad ocasionada por un virus, ¿no? Que se encuentra en alimentos y en agua, pero siempre y cuando el agua y los alimentos tengan materia fecal. No necesariamente tienen que haber pues heces grandes, simplemente puede ser una manipulación de una persona que vende alimentos y que ha ido al baño y que está enferma y que no se ha lavado bien las manos y manipula los alimentos. Y ahí viene el problema de la polio también, ¿no? Así. Entonces, estos son virus, ¿no? Virus, agentes infecciosos que también causan enfermedades, muchísimos virus, ¿de acuerdo? Después tenemos las enfermedades bacterianas, son aquellas que son provocadas por bacterias. A diferencia de los virus, estos organismos sí mueren, ¿de acuerdo? Los virus son agregados supramoleculares. A un virus no lo puedo tratar con antibióticos. Entonces, ¿por qué han usado antibióticos con el SARS-CoV-2? Han usado antibióticos porque a veces las enfermedades se complican con bacterias, ¿no? Primero entra un virus y después entra una bacteria, y ahí tengo que usar antibióticos. Acá tienes una lista, un cuadro de varias bacterias, ¿no? Por ejemplo, a través de los alimentos me puedo contagiar con Salmonella typhi, la bacteria que ocasiona la fiebre tifoidea. El Vibrio cólera, tengo la Bartonella bacilliformis, que es causante de la bartonelosis. Tengo el Mycobacterium tuberculosum o tuberculosis, que causa la tuberculosis. Esta es una bacteria que se transmite sexualmente, el Treponema pallidum, causa la sífilis. Esta es la que causa la tosferina, Bordetella pertussis, entra por la boca o por la nariz, a través de esputos, secreciones. Esta bacteria libera una toxina muy potente que afecta mucho la tráquea, ¿no? Y inflama bastante las vías respiratorias y la persona tose constantemente y no para de toser. Por eso se le llama tosferina, tos feroz o tos convulsiva también se le dice. Luego tengo, bueno, acá son los ejemplos, ¿no? Es la manera como ingresa el bacilo de Koch, simplemente con el contacto entre persona y persona, ¿no? A través del aire, las gotitas que salen de la secreción nasal o de la boca ingresan al otro paciente, ¿no? Al sujeto sano. Y empieza la enfermedad. La bacteria se acumula en el pulmón, se reproduce y forma como especie de tubérculos, ¿no? Aglomeraciones de colonias bacterianas. Por eso la enfermedad se llama tuberculosis. Y el cólera es una enfermedad que ataca bastante al sistema digestivo. La persona pierde bastantes sales minerales. La sífilis, perdón, la sífilis es otra enfermedad de transmisión, en este caso sexual, ¿no? Que tiene 3 etapas importantes en cuanto a la manifestación de los signos y los síntomas de la enfermedad, ¿no? Es producida por el Treponema pallidum, ¿no? Y se transmite por contacto sexual, y la lesión infecciosa se localiza a nivel de la piel o en las mucosas de los órganos genitales, ¿no? Después de 2 a 10 semanas de la infección aparece una especie de granito o pápula en el sitio de la entrada y se desintegra, se rompe y se transforma en una úlcera, ¿no? Una úlcera
que es una estructura que tiene base limpia y dura que se llama el chancro duro. Y esta lesión se puede curar espontáneamente, pero después, más tarde, se pueden desarrollar signos o lesiones secundarias, ¿no? Como por ejemplo, heridas a nivel de la parte de los genitales, de la región anogenital, por ejemplo, ¿no? Y así va avanzando la enfermedad hasta puede llegar a una etapa terciaria donde se caracteriza ya por el desarrollo de lesiones granulomatosas en la piel, en los huesos, en el hígado y degeneración en el sistema nervioso, ¿no? Pero se puede tratar a tiempo, ¿no? Es que la persona se hace sus exámenes. Luego tenemos las enfermedades micóticas, ¿no? Las enfermedades micóticas son aquellas que son causadas por hongos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 3 enfermedades que son ocasionadas por hongos. La más conocida es el pie de atleta, ¿no? Es una enfermedad provocada por el hongo Candida albicans o el tricofitón sp, ¿ya? Esta enfermedad se da cuando la persona entra en contacto con suelos de duchas y piscinas públicas que tienen hongos, ¿no? Áreas frecuentemente húmedas, ¿no? También por el contacto de prestarse prendas de vestir de personas que tienen hongos, zapatillas, medias, ¿no? Sandalias, ¿de acuerdo? Y también la Candida albicans es un hongo muy común que afecta las zonas íntimas de las damas, sobre todo en el verano, ¿no? Por el incremento de la temperatura, ¿ya? Son ejemplos de algunos hongos, ¿ya? Luego tenemos algunas enfermedades parasitarias, ¿no? Provocadas por protozoarios. Los protozoarios son organismos unicelulares que suelen vivir en ambientes acuáticos donde hay materia orgánica descompuesta, ¿no? En aguas de desagüe, algunos viven en aguas de ríos, otros viven en el mar, pero los que ocasionan enfermedades son aquellos justamente que llegan a las plantas, porque muchas de estas enfermedades provocadas por protozoarios son a veces por el consumo de vegetales regados con aguas sucias, ¿no? Por ejemplo, la entamebiosis o amebiosis es una enfermedad ocasionada por la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es un protozoario que puede llegar por medio de los alimentos y el agua contaminada con heces, ¿no? Estos protozoarios forman quistes. Los quistes son formas de resistencia que tiene el parásito, de poder sobrevivir en el ambiente, en el agua contaminada, en un vegetal regado con agua sucia. Entonces las personas consumen eso y se contagian, ¿ya? O pueden llegar a la comida a través de las cucarachas, moscas, ¿no? De esa manera, pues, esta ameba entra al sistema digestivo y daña considerablemente el sistema digestivo. Las personas tienen diarreas, pero diarreas con sangre, ¿no? Porque ulceran el intestino. Otros ejemplos son ya los protozoarios que entran al cuerpo por medio de las picaduras, ¿no? Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi causa la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis. Entra por la vía cutánea, ¿no? Por medio de las picaduras del insecto llamado Triatoma infestans, ¿no? Otra vía de transmisión o vía de infección, perdón, puede ser la vía congénita, ¿no? De la madre al feto, por transfusión sanguínea también podría ser, porque esto ingresa a través de la sangre, ¿no? Por eso es necesario la picadura. Este insecto, el Triatoma infestans, que le dicen chirimacha, pica y defeca en la zona donde te pica, y ahí te pasa el protozoario. Otro protozoario que provoca otra enfermedad es el Plasmodium. Aquí tenemos 3 especies conocidas. La enfermedad que ocasiona es la malaria o paludismo y entra por la vía cutánea a través de la picadura del anófeles, ¿no? Son ejemplos de enfermedades ocasionadas por protozoarios. Acá tenemos el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi. Vemos cómo el chinche, ¿no? Así le dicen, el chinche
o la chirimacha, ¿no? Te pica, ¿no? Y defeca en la picadura. Y el protozoario entra a través de las deyecciones de las heces del insecto. Entra a tu cuerpo y se reproduce. Y este animal puede picar no solamente al hombre, puede picar a animales silvestres, como el mono, los perros, o animales domésticos como el perro, por ejemplo. Y la malaria, como te dije, es provocada por un protozoario, lo voy a agrandar un poco más, ¿no? Acá vemos cómo ingresa el protozoario al cuerpo y se reproduce dentro del hígado y pasa por varias fases, ¿no? Mira, los protozoarios que te inyecta el zancudo cuando te pica, ¿no? En este caso el anófeles, tienen esta forma, ¿no? Alargada. Y cuando llegan al hígado, cambian de forma, ¿no? Y se transforman en bolitas, ¿no? Que se llaman merozoitos, ¿no? Luego estos entran a la sangre, dañan los glóbulos rojos, salen de ahí y se transforman en otra forma, los gametocitos. Luego el insecto te pica y se lleva los gametocitos y otra vez pica a otro humano y así sucesivamente. Luego tenemos las enfermedades que son ocasionadas por parásitos, por helmintos, ¿no? Pero gusanos parásitos. A los gusanos parásitos se le dice helmintos. Aquí tenemos, por ejemplo, la tenia, ¿no? La Taenia solium es la tenia del cerdo, la Taenia saginata es la tenia de la vaca. Estos gusanos, como la tenia, son hermafroditas, pertenecen al filum Platelmintos y ocasionan esta enfermedad, que es la teniasis. Uno se contagia cuando ingiere carne de cerdo cruda o mal cocida. O también nos podemos contagiar de la larva de la tenia, que se llama Cysticercus cellulosae, cuando consumimos alimentos que han sido regados con aguas sucias, ¿no? Nos da ahí la enfermedad llamada cisticercosis. Después tenemos la hidatidosis, que es una enfermedad ocasionada por una tenia, que es la tenia del perro, que se llama el Echinococcus granulosus, una tenia pequeñita pero que ocasiona daño. La fasciolosis es otro parásito, ¿no? Otro gusano que se encuentra infectando comúnmente al ganado vacuno, a las ovejitas, y estos animalitos se contagian cuando consumen hierbas con huevos de estos parásitos, ¿no? Y esto puede pasar al ser humano si el ser humano consume, ¿no? Estos vegetales regados con aguas sucias, ¿no? Y puede ocasionar daño pues al hígado y al sistema digestivo y a otros órganos. El parásito se llama la fasciola hepática, ¿ya? Y la enfermedad se llama fasciolosis. Después tenemos la ascariosis, una enfermedad provocada por el gusano nemátodo conocido como Ascaris lumbricoides, llamado también lombriz intestinal. Otro es la enterobiosis, un gusano nemátodo de otra especie que se llama Enterobius vermicularis. Este es el famoso oxiuro que le dicen, ¿no? Causa prurito anal. La hembra coloca sus huevos cerca de la región perianal y por eso la persona que está parasitada con este gusano se rasca bastante el potito, ¿no? Porque los huevos están son pegajosos y la hembra ha colocado los huevos dentro del recto, ¿no? En la parte final del orificio anal. Nosotros nos contagiamos o nos podemos contagiar con estos parásitos a través de alimentos contaminados, regados con aguas sucias, que tengan pues huevos de estos parásitos, ¿ya? Bien, entonces eso es en cuanto pues a, digamos, los gusanos parásitos. Acá vemos el ciclo, por ejemplo, biológico del Enterobius, ¿no? Vemos aquí esta niñita, cómo se rasca el potito y luego se lleva la mano a la boca. Si ella tiene huevitos de este parásito en el potito y se lleva la mano a la boca, entonces se va a reinfectar. Y adentro el huevo llega a su sistema digestivo y sale la larva y crece y se transforma en adulto.
Y el adulto se reproduce en el intestino grueso y la hembra pone sus huevos. Y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Este es otro caso, pero este es un platelminto, la Taenia solium, ¿no? El ser humano se contagia consumiendo carne de cerdo cruda o mal cocida, la cual contiene las larvas o cisticercos de la tenia que están enquistadas en el músculo del cerdo. Si yo me como esto, entonces cuando hago digestión, se libera la larva de ese quiste y se va a mi intestino delgado. Y en el intestino delgado se transforma en adulto, una tenia de más de 7 metros, por ejemplo. Y comienza a poner huevos, huevos y huevos, ¿no? Y esos huevos los voy a liberar con las heces, ¿no? Y si esas heces caen aquí en esta plantación de lechugas, ¿no? Y yo como esto, otra vez me infecto. Pero esta vez me voy a infectar con larvas de tenia, ¿no? Con huevos de tenia. Y estos huevos ya no van a pasar a mi intestino delgado, sino la larva va a salir de frente y se va a ir por la sangre y se puede enquistar en cualquier órgano, incluyendo el cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de estos parásitos. Bien, este es el otro ciclo, el ciclo de la lombriz intestinal, y este es el de la tenia del perro, ¿no? Yo me voy a contagiar con la tenia del perro si es que estoy en contacto con este perrito que está parasitado, acariciándolo, besándolo en el hocico, porque adentro, en su sistema digestivo, va a estar este animal. Y cuando él haga sus heces, las heces del perrito van a estar los huevitos de ese parásito, ¿no? Bien, y hay otras enfermedades parasitarias que son provocadas por artrópodos. Los artrópodos ya son, pues, animales como insectos, arácnidos. Acá tengo, por ejemplo, al Sarcoptes scabiei, que es el que causa la sarna, es un ácaro. Tengo al Pediculus humanus, que es el que causa la pediculosis en la cabeza y en el cuerpo del hombre, ¿no? ¿Ya? Tengo al Pitridius pubis, que es la ladilla, ¿no? Que es por contacto directo acá, ¿ya? Bueno, y finalmente, pues, se requiere, pues, para poder hacer frente a estas enfermedades, la higiene, que ya hemos hablado, hemos dicho que es muy importante mantener una higiene personal, ¿no? Y educar a la población con respecto a las normas de salud, ¿no? La higiene pública está a cargo de las autoridades competentes, la higiene privada es la que nosotros hacemos a diario con nuestro cuerpo, y la profilaxis son las medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir las enfermedades. Con esto hemos terminado, jóvenes. Vamos a dictar las claves de una vez. A ver, por favor. La número 1, la respuesta es la A, la letra A. La número 2 es la B de beso. La 3 es la B de beso, congénita. La número 4, la alternativa correcta es la D de dado, apatógeno. La número 5 es la A, periodo de incubación, la convalecencia. La número 6, la respuesta es la D de dado, la saliva cutánea. La número 7 es la A de Ana, ¿ya? Por toallas con secreciones nasales del enfermo, conjuntiva ocular nasal. La 8 es la C de casa. La 9 es la A. En la 9, corrijamos por favor ahí el enunciado. Dice, la información que proporciona la ONU indica que el virus del SARS-CoV-2 es SARS-CoV-2, ¿ya? Con S, SARS-CoV-2. La respuesta es la A. Inhala aerosoles. La 10 es la B de beso. La 11 es la A de Ana. La 12 es la C de casa. La 13 es la B de beso. La 14 es la D de dado, zoonosis. Y la 15 y última es la D de dado. ¿Ok? Bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias por tu atención. Espero que la información te sirva y nos vemos la siguiente clase.
Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 16. En esta semana número 16 vamos a hablar sobre los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Los aldehídos se caracterizan por presentar al grupo carbonilo. También las cetonas también se caracterizan por presentar al grupo carbonilo. Entonces el grupo carbonilo está presente tanto en aldehídos como en cetonas. Una aplicación de los aldehídos y cetonas lo vamos a ver en los carbohidratos. Ejemplo, la glucosa. La glucosa tiene al aldehído, pues no sería una estructura llamada aldosa también, por presentar al aldehído. Muy bien, y ese es el tema a desarrollar el día de hoy. Luego vamos a ver los ácidos carboxílicos y los ésteres finalmente. Bienvenidos al curso de química, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase. Listo. Aquí está, semana número 16. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Aldehídos y cetonas. Por ejemplo, tenemos a los aldehídos que podemos tener algunos ejemplos como el melonal, el adoxal. Vamos a resaltar aquí. Tenemos al melonal, al adoxal, ¿no? Acá tenemos al aldehído, ¿no? Esto de acá viene a ser el aldehído. Esto de acá viene a ser el aldehído, ¿no? Podemos observar ahí la estructura del aldehído, ¿no? Esto de acá viene a ser el aldehído. Y acá también tenemos al aldehído, ¿no? En el adoxal. Acá tenemos por acá, esto también es un aldehído, ¿no? Todo esto de acá representa al aldehído. Aldehído. Aldiral. Acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? Acá también tenemos un aldehído, ¿no? Esto de acá es un aldehído. ¿Ya? Aldehído.
aldehído, aldehído y aldehído. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Una estructura cerrada, un bicíclico, entonces una estructura bicíclica. Y acá tenemos a la acetona. Entonces, esto de acá representa, ¿qué cosa? Una acetona, ¿no? Ahí tenemos a la famosa acetona. Entonces, acá tenemos la acetona y acá tenemos a los aldehídos, ¿no? Al grupo funcional aldehído. Entonces, este CHO, esto de acá, viene a ser el aldehído. ¿Ya? Eso viene a ser el aldehído. ¿Ya? Eso viene a ser el aldehído. Tenemos acá el aldehído, ¿no? Piensa todo esto de acá. Y generalmente acá tú dices, profesor, pero acá no está el hidrógeno. Sí, sí está. Está aquí el hidrógeno. Lo que pasa es que no se ve. Aquí está el átomo de hidrógeno. Ya, acá también está el átomo de hidrógeno. Está sobreentendido que ahí está el átomo de hidrógeno. ¿Ya? Acá también está sobreentendido el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno. Y ellos vendrían a ser aldehídos. Muy bien, seguimos. Aldehídos, grupo funcional, es el CHO. Ahora, el CHO tiene al carbono, podemos ver aquí al carbono, al átomo de carbono, con un enlace doble con el oxígeno. Entonces, a todo esto de acá le voy a llamar el grupo carbonilo. Entonces, todo esto de acá se va a conocer con el nombre del grupo carbonilo. ¿Ya? Tenemos al carbono, como tiene un enlace doble, vamos a decir que su hibridación va a ser sp2. ¿Ya? Esa va a ser su hibridación. La hibridación del carbono es sp2. Doble enlace al oxígeno. Ahora, un enlace doble, recuerda que tiene una rayita que es un enlace sigma y la otra rayita que es un enlace pi, pues, ¿no? ¿Muy bien? El grupo carbonilo es plano por estar formado por carbono con hibridación sp2. Claro, esta hibridación del carbono va a hacer que su geometría sea plana, ¿ya? Sea plana, ¿no? Entonces, recuerda, por la hibridación, nosotros podemos saber si la geometría es lineal, plana o espacial o tetraédrica, pues, ¿no? Entonces, en este caso, el carbono tiene hibridación sp2, entonces es de geometría plana. El átomo de oxígeno, el carbono y el hidrógeno, y el átomo que esté unido acá, están en el mismo plano, ¿ya? Entonces, vamos a decir que es de geometría plana trigonal. A estos compuestos se les denomina carbonílicos también, pues, ¿no? Así es. Representación general, R-CHO. Entonces, todo este CHO viene a ser el aldehído, pues, ¿no? Cuando R es parte alifática. Pero si tiene parte aromática, un arilo, entonces el CHO, que es nuestro grupo funcional, ¿sí? Se está uniendo a la parte aromática. Bueno, esta sería la representación general del aldehído. Aldehídos alifáticos, ¿no? Cuando es R, y aldehídos aromáticos cuando es AR, ¿no? Un aromático, un arilo. Los aldehídos de bajo peso molecular son solubles en agua. Solo el metanal es gas a temperatura ambiente. Entonces, el metanal, ¿quién es el metanal? El metanal es cuando tienes un átomo de carbono nada más. O sea, tú tienes acá el hidrógeno enlazado al carbono, doble enlace oxígeno, enlazado al hidrógeno. Entonces, esta estructura de acá representa al metanal. Entonces dice, solo el metanal es gas a temperatura ambiente. Entonces, él va a ser gas, ¿no? Él es gas, el metanal. Por eso, él es un aldehído, claro, él es un aldehído. También lo puedo representar así, mira. H, enlace, CHO. Ahí está. Y él sería un aldehído, ¿no? El aldehído que tiene un átomo de carbono. Muy bien, seguimos. Aldehídos, nomenclatura de aldehídos lineales, dice, ¿no? Tenemos aquí aldehídos lineales. Nomenclatura. Tenemos acá el CHO, ¿no? Acá está nuestro aldehído. En sistemática, su nombre va a terminar en al, ¿no? Esa va a ser la nomenclatura para los aldehídos. Entonces, en sistemática, su nombre termina en al, ¿no? Sería metanal. Si tiene 2 carbonos, etanal. Si tiene 3 carbonos, propanal. Si tiene 4 carbonos, butanal. Si tiene 5 carbonos, pentanal. ¿Ya? Entonces, su nombre va a ser metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal. En nomenclatura común,
Cuando tiene un átomo de carbono se va a llamar formaldehído. ¿Ya? Formaldehído. Si tiene 2 carbonos se va a llamar acetaldehído. Si tiene 3 carbonos se va a llamar propionaldehído. Si tiene 4 carbonos se va a llamar butiraldehído. Y si tiene 5 carbonos se va a llamar valeraldehído. Entonces, ¿qué hay que aprenderse acá en la nomenclatura común? Si esto es nuevo, hay que aprenderse el form, que significa 1, un átomo de carbono. Acet, que va a significar 2 átomos de carbono. Propión, que va a significar 3 átomos de carbono. Butir, que va a significar 4 átomos de carbono. Valer, que significa 5 átomos de carbono. Acá hay 3, 4, 5. En total hay 5 carbonos aquí. Entonces, eso es lo que hay que memorizar, ¿no? Form, acet, propión, butir, valer. ¿Ya? Eso hace. Acá me indican su solubilidad. La solubilidad del metanal o formaldehído es soluble, pues, ¿no? La solubilidad del etanal o acetaldehído también es soluble. O sea, con 2 carbonos hay solubilidad. Con 3 carbonos ya la solubilidad disminuye, es poco soluble. ¿Ya? Muy poco soluble. Ya con 4 carbonos, muy poco soluble. Y con 5 carbonos, muy poco soluble. O sea, la solubilidad va disminuyendo conforme va aumentando el número de carbonos. ¿Ya? Conforme el número de carbonos aumenta, la solubilidad disminuye. Bueno, y eso serían, pues, ¿no? Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal. Seguimos. Aldehídos. Nomenclatura de aldehídos ramificados. Entonces acá tenemos la estructura y acá es cómo se le va a nombrar, ¿no? Entonces ahí tenemos la cadena y vamos a buscar la cadena principal. ¿Ya? Ya, veamos, analicemos. ¿Qué tenemos acá? Nomenclatura de aldehídos ramificados, dice, ¿no? Entonces, lo primero que buscamos es la cadena principal. Esto de acá sería la cadena principal, ¿ya? Considerando el carbono del aldehído. Entonces yo digo acá que esto de aquí viene a ser el aldehído, ¿no? El CHO es el aldehído, ¿ya? Entonces el carbono del aldehído se convierte en el carbono 1, 2, 3 y 4. Y este Ch3 viene a ser el metil, pues, ¿no? El metil. Entonces su nombre va a ser que en el carbono 3 está el metil. 3 metil, ahora 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, sería met, et, prot, but. Sería but, but sería la raíz, y el nombre terminado en al, pues, ¿no? 3-metil butanal sería su nombre, ¿ya? 3-metil butanal, así se va a llamar. Esto de acá también lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribir así, mira, Ch3, acá sería Che, unido aquí a un Ch3, esto de acá unido a un Ch2, y esto de acá, este CHO de acá vendría a ser un carbono doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. ¿Ya? Entonces este CHO es carbono doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Y esto sería el aldehído, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos en la cadena principal, ¿no? A eso sería. La regla básica de nomenclatura indica cadena más larga. Claro, buscamos la cadena más larga. Grupo funcional, el carbonilo, en la menor ubicación posible, ¿no? El carbono número 1 sería. Carbono número 1. Bien, seguimos. Aldehídos. Tenemos acá otra estructura, mira. Tenemos otra estructura donde tenemos a nuestro aldehído. Acá está el CHO, es el aldehído, ¿no? Este es el CHO. La cadena principal sería esta de acá, pues, ¿no? Comienza con este carbono, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, ¿no? Entonces decimos acá hay carbono, 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 y acá está el átomo de carbono. Esta de acá sería mi cadena principal. La numeración, el carbono del aldehído es el carbono número 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. ¿Ya? Entonces acá hay un carbono, entonces esto de acá es un metil, pues, ¿no? Acá hay 2 carbonos, ¿no? 1 y 2, son 2 carbonos. Entonces todo esto de acá se va a llamar etil. Muy bien. En orden alfabético, ¿cómo sería?
En el carbono 7, ¿no? En el carbono 7 está el bromo. Eso es lo que indica esto, ¿no? Me está diciendo que en el carbono número 7, ¿quién está? El bromo. Eso es lo que indica acá. Entonces dice 7 bromo, ¿no? 7 bromo. 3 etil, aquí está, mira, en el carbono número 3, desde el carbono 3 está el etil. Esto de acá es el etil. Entonces tenemos acá 3 etil. En el carbono 6 está el metil. A ver. Y en el carbono 6, ¿quién está? El metil. Entonces acá ponemos que esto es 6 metil. La cadena principal tiene 7 carbonos, la raíz sería ep. Y como se trata de un aldehído, ¿no? Todo esto de acá es el aldehído. En su nomenclatura, él termina en al. Por eso acá el nombre termina en al. Y su nombre sería eftanal. ¿Ya? Eftanal. Una vez ubicada la cadena más larga y el grupo funcional de mayor jerarquía, se nombra cada sustituyente en estricto orden alfabético, precedido por el número de su ubicación. El sufijo corresponde al compuesto cuyo grupo funcional es el jerárquico, ¿no? Bueno, en este caso el aldehído, ¿no? Esto de acá también lo podemos escribir así, mira. Esto de acá es un Che2. Vamos a poner acá que esto es un Che2, unido al bromo. Esto enlazado a este carbono que tiene un hidrógeno, sería un Che, que está unido a un Che3. Así, mira. Y esto está unido a Che2, Che2. Acá hay dos Che2. Che2, Che2. Unido a este carbono, que sería Che, que se une para arriba a un Che2 y a un Che3. Así, mira, Che2, Che3 sería este etil, pues, ¿no? Y él se une a este carbono, que es Che2, y finalmente a este carbono que tiene oxígeno. Entonces sería carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, hidrógeno. Esa es la estructura mía, ¿no? Esto de acá es igual que esto de acá, ¿no? Sería lo mismo, mira. ¿Ya? Ahí está la estructura. Entonces, este carbono tiene dos hidrógenos unido al bromo. Este carbono tiene un hidrógeno unido al Che3. Che2, Che2, Che, Che2, Che3. Y acá este carbono número 2 viene a ser el Che2. Y este CHO viene a ser carbono doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Muy bien. Seguimos. Aldehídos, dice, ¿no? Aldehídos ramificados. Ajá. Si tengo ramificación. Buscamos la cadena principal. Mira, acá tienes CHO y tienes CHO. Tienes dos aldehídos. Si tenemos una estructura con dos aldehídos, los aldehídos deben estar en la cadena principal. ¿Ya? Estos dos aldehídos deben estar en la cadena principal. ¿Eso qué significa? Que esto de acá se convierte en un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Met-et-prop. Esto de acá se va a llamar isopropil, pues, ¿no? Es el isopropil. Es el isopropil. Ahora, 1, 2, 1, 2, 3. Si comienzo a contar por acá, 1, 2, el sustituyente está en 2. Pero si comienzo a contar por acá, 1, 2, 3, el sustituyente está en 3. La menor numeración sería 2. Es por eso que comienzo a contar por acá arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, el nombre sería que en el carbono 2, ¿quién está? Está todo esto de acá, que se llama isopropil. Sería 2 isopropil, met-et-prop-but, todo esto sería butano, di, ¿por qué? Porque hay dos aldehídos, pues, ¿no? Esto de acá es un aldehído, y su nombre termina en al, y este también es otro aldehído, y su nombre termina en al. Como son dos, sería di, que significa que son dos, pues, ¿no? Y la terminación al, dial. Butano dial sería su nombre. Acá tenemos esta otra estructura, ¿no? Tenemos esta estructura que tiene cadena principal. A ver qué tenemos por acá. Un alcohol y tenemos un aldehído. Ya, si yo tengo un aldehído y tengo un alcohol, el aldehído tiene más jerarquía que el alcohol. Ya, entre un aldehído y un alcohol, el aldehído va a tener más jerarquía que el alcohol. Entonces, este alcohol se convierte en sustituyente. Su nombre va a ser hidroxi. ¿Ya? Entonces, mi cadena principal debe ser esta de acá, que considera al aldehído, ¿no? Al aldehído, ¿no? Esto de acá es el aldehído. Entonces, el CHO es el aldehído, sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este Che3 vendría a ser el metil, pues, ¿no? El metil. ¿Su nombre cuál sería?
A ver, en orden alfabético, A, B, C, D, F, G, H. Va la H primero. 5-hidroxi. Por eso acá dice 5-hidroxi. 3-metil. 3-metil. 6 carbono sería ex, ¿no? Ex. Y como se trata de un aldehído, pues el CHO es un aldehído, sería la terminación al, pues, ¿no? Hexanal. Hexanal. Y ese sería el nombre de la estructura. 5-hidroxi, 3-metil, hexanal. Claro, así va a ser. Entonces, los aldehídos tienen mayor jerarquía que los alcoholes. Entonces, el alcohol, su nombre como sustituyente va a ser hidroxi. ¿Ya? Hidroxi va a ser su nombre. Vamos, seguimos. Tenemos aldehídos ramificados, ¿no? Tenemos acá, dice, ¿no? Tenemos una cadena con 3 aldehídos. Ya cuando hay 3 aldehídos en una cadena, los carbonos de los aldehídos no se van a contar en la cadena principal. Entonces, mi cadena principal, ¿quién va a ser? Va a ser esto de acá, mi cadena principal. ¿Ya? Entonces, 1 sería acá, 2, 3, 4 y 5. Entonces, carbono 4, carbono 3, carbono 2 y carbono 1. En el carbono 1 está el aldehído, en el carbono 2 está el aldehído, en el carbono 4 está el aldehído, ¿no? Ahora, cuando está de esta forma, ¿cómo lo voy a llamar? Bueno, este aldehído ahora le voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Carbaldehído, ¿no? Él va a ser el carbaldehído. Carbaldehído. Él también. ¿El que viene a ser? El carbaldehído. Aldehído. ¿Y él también qué va a ser? Él va a ser el carbaldehído. Carbaldehído, carbaldehído y carbaldehído. En posición 1, en posición 2 y en posición 4. 1, 2, 4. Cadena principal, 5 carbonos sería pentano, 1, 2, 4, tri, porque se repite 3 veces, son 3 pues, ¿no? 1, 2, 3. Tricarbaldehído, pues, ¿no? Y así se va a nombrar. ¿Cuándo utilizamos el carbaldehído? Cuando son 3 aldehídos. Cuando son 2, se utiliza el dial. Pero ya cuando son 3, 4, 5, vas a utilizar el carbaldehído. En el caso de 3, tricarbaldehído, pues, ¿no? Para nombrar compuestos con 3 o más grupos funcionales idénticos, se emplea la cadena más larga que no contenga estos grupos funcionales. Se les nombra según la jerarquía del grupo funcional, grado de oxidación, ¿no? Bien, y ahí tenemos el nombre para esta estructura con 3 aldehídos, ¿no? Ahora le voy a llamar carbaldehído, ¿no? Su nomenclatura. Bien, seguimos. Aldehídos polihidroxilados en la naturaleza. Tenemos acá, por ejemplo, el 2,3-dihidroxi propanal, pues, ¿no? 2,3-dihidroxipropanal o gliceraldehído, ¿no? Entonces acá la cadena principal sería esto de aquí, pues, ¿no? Tiene 3 carbonos, ¿ya? Acá hay 3. 1, 2 y 3. Hay 3 carbonos. Entonces este es el carbono número 1, carbono 2 y este sería el carbono 3. En carbono 2 está el hidroxi, ¿no? Él sería el hidroxi. Él sería el hidroxi. Y en carbono 3, él también sería el hidroxi. Ahí está el hidroxi. ¿Ya? En 2 y en 3. 2,3 dihidroxi met-et-prop sería propanal. ¿Por qué propanal? Porque esto de acá es el CHO y esto de acá es el aldehído. ¿Ya? Ahí está el aldehído. Entonces, esto de acá también lo puedo representar así, mira. Esto es el CHO, así mira, unido a un carbono hidrógeno y esto unido al OH. Y aquí tenemos al H2 OH, pues, ¿no? También unido a un OH. Y eso sería el gliceraldehído, pues, ¿no? Él es el gliceraldehído. Aquí tenemos otra estructura que tenemos por acá. Tenemos el aldehído, ¿no? La cadena principal sería esto de acá. De la cadena principal. Tenemos aquí al aldehído nuevamente. Esto de aquí viene a ser el aldehído, ¿no? Entonces, el carbono número 1 es el aldehído, este es el carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Su nombre sería 2,3,4, trihidroxi, claro, este es hidroxi, hidroxi, ¿no? Ellos son hidroxi, hidroxi, hidroxi,
hidroxi. Entonces, en posición 2 está el hidroxi, en posición 3 el hidrógeno, en posición 4. 2, 3, 4, tri, porque se repite 3 veces, trihidroxibutanal, met et prop but, sería butanal, su nombre termina en al. Esto de acá también lo podemos representar como un CHO, ¿no? Que es el aldehído, pues, ¿no? Unido aquí al carbono hidrógeno, unido por acá al OH. Unido al carbono hidrógeno, unido al OH. Y unido al H2, OH, pues, ¿no? Y ahí tenemos, pues, el 2,3,4 trihidroxibutanal. También conocido con el nombre de eritrosa, pues, ¿no? Ella sería la eritrosa. ¿Ya? Ella es la eritrosa. Acá nuevamente tenemos al CHO, ¿no? Acá tenemos al CHO. Este es el aldehído. ¿No? Ahí está el aldehído. Tenemos la cadena principal, que sería esto de acá, ¿no? Sería la cadena principal. Numeración, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tenemos acá al hidroxi nuevamente, mira, hidroxi, 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 para una cadena de 5 carbonos. ¿Ya? Sería la arabinosa, pues, ¿no? Pero también le podemos llamar 2, 3, 4 y 5, tetra, hidroxi, por son 4, ¿no? Pentanal, ¿no? Porque hay 5 carbonos. Y aldehído, su nombre termina en al. También conocida como arabinosa, ¿no? Es la arabinosa. Profe, ¿eso también lo podemos representar de otra forma? Claro, pues esto de acá no es otra cosa que el CHO, ¿no? Acá podemos decir que esto es el CHO, enlazado a un carbono hidrógeno, y por acá está el OH. Luego tenemos acá el carbono OH, hidrógeno por acá, carbono OH, hidrógeno por acá, y finalmente tenemos el Ch2, enlace aquí OH. También acá hay un OH, pues, ¿no? Este es un OH. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto viene a ser la arabinosa. ¿Ya? La arabinosa. Vamos, seguimos. Siguiente. Aldehídos, dice. Aldehídos cíclicos ramificados. La cadena principal, obvio, si la cadena principal es la cadena cerrada, pues, ¿no? Entonces, esto va a ser la cadena principal. Y este aldehído, ¿en qué se va a convertir? En el carbaldehído, pues, ¿no? Ahora lo vamos a llamar a este CHO carbaldehído. ¿Ya? Ese es el CHO, el carbaldehído. Está fuera de la cadena principal, pues, ¿no? Entonces, pero el carbono, donde está unido a él, sería el carbono 1. Acá 2, 3, 4 y 5. Su nombre sería, en el carbono 2 está el bromo. 2 bromo, ciclo, porque la cadena principal es ciclopentano, la función que es el carbaldehído, ¿no? Ese sería el CHO, ¿no? Acá tenemos una parte aromática, este es el benceno. Entonces acá lo han llamado benzaldehído. Entonces, ¿quién es el benzaldehído? Todo esto de acá es el benzaldehído. ¿Ya? Automáticamente este carbono es el carbono 1 y este de acá sería 2. En el carbono 2 tenemos un metil. Su nombre sería 2-metil benzaldehído, ¿no? Está la matriz llamada benzaldehído. También puedo tener de matriz al benceno. Entonces, si considero como cadena principal al benceno, sería esto de acá. Esto es el benceno. Entonces, tenemos aquí el CHO, que vendría a ser el carbaldehído. Carbaldehído. Y este H3, ¿qué sería? Sería el metil. ¿Ya? Automáticamente el carbono 1 sería el del aldehído, obviamente. Tiene la jerarquía. Sería 1, 2. Sería 2-metil, ¿no? Su nombre sería 2-metil, benceno, que es la cadena principal, carbaldehído, ¿no? 2-metil, benceno, carbaldehído. Así se va a llamar. ¿Ya? Así se va a llamar. Ese va a ser su nombre. Vamos, seguimos.
Propiedades químicas de los aldehídos. Oxidación de un aldehído. La oxidación de un aldehído me va a dar un ácido carboxílico. Entonces, si yo tengo un aldehído y a este aldehído lo vamos a oxidar, entonces la oxidación de un aldehído me da un ácido carboxílico. ¿Ya? Eso nos da. La reducción, así como se puede oxidar, también se puede reducir. Un aldehído, cuando se reduce, obtenemos un alcohol primario. ¿Ya? Los aldehídos que se reducen se obtienen alcoholes primarios. ¿Ya? Entonces, un aldehído que se reduce a un alcohol primario. ¿Ya? Eso van a ser las dos reacciones características de los aldehídos. Su oxidación y su reducción. Seguimos. Cetonas, grupo funcional carbonilo, ¿no? Va a estar presente el grupo carbonilo, ¿no? Está presente en las cetonas. El grupo carbonilo es plano por estar formado por carbono, cuya hibridación es sp2. Entonces, la hibridación sp2 es de geometría plana. A estos compuestos también se les denomina carbonílicos, pues, ¿no? Las fórmulas generales son R, carbonilo, R, ¿no? Aldehído alifático. Acá tenemos una parte arílica, un aromático, carbonilo, parte alifática. Entonces tiene las dos partes, tanto la parte alifática como la parte aromática. Y acá tenemos la parte aromática unido al grupo carbonilo. Entonces sería un aldehído aromático, ¿no? Un aldehído aromático. Seguimos. Cetonas, nomenclatura de cetonas lineales. Tenemos acá cuando tiene, ¿no?, la mínima estructura de 3 carbonos, pues, ¿no? Tenemos la estructura con 3 carbonos y su nombre va a ser propanona. O también le puedo llamar dimetilcetona. Entonces, esto de acá es el metil, y esto de acá es el metil, y esto es la cetona. Metil, metil, dimetilcetona. De nomenclatura común se llama dimetilcetona. Acá tenemos a la butanona, de 4 carbonos, y en común su nombre sería, acá tenemos al metil y acá tenemos al etil. Sería etil, metil, cetona. Etil, metil, cetona. Acá tenemos una estructura, pentán, porque tiene 5 carbonos. En el carbono número 2 está la cetona. Entonces acá sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, ¿dónde está la cetona? En el carbono número 2. Por eso dice 2-ona. Pentán 2-ona. Pero también le puedo llamar metil, y esto de acá es el propil, met et prop sería el propil, metil, propil, cetona. Y finalmente tenemos lo mismo, ¿no? 5 carbonos, ¿no? La ubicación acá ha cambiado de la cetona, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora la cetona está ubicada en el carbono 3. 3-ona, ¿no? Pentán 3-ona. O también se llama dietilcetona, ¿no? Esto de acá es el etil y esto de acá es el etil. Son 2 etil, su nombre sería dietilcetona. Dietilcetona. La cetona más pequeña tiene 3 átomos de carbono, la propanona, líquido volátil e inflamable. Se usa como disolvente. Domésticamente se le llama acetona. Se usa para limpiar uñas y esmaltes. ¿Ya? Ese sería el caso de la acetona. Seguimos. Nomenclatura de cetonas sustituidas. Tenemos aquí a la acetona, ¿no? Acá tenemos a la acetona. Entonces la cadena principal va a ser esta de aquí, va a ser la cadena principal. Entonces, como la acetona tiene la jerarquía, debe tener la menor numeración. Si yo cuento por acá, 1, 2, la acetona está en posición 2. Y si cuento por acá, 1, 2, 3, 4, está en posición 4. Gana 2 y pierde 4. Entonces la acetona está en posición 2. En posición 4 está el bromo. Su nombre sería 4-bromo, pentán, 2-ona, ¿no? Pentán 2-ona. Esto de acá también lo puedo representar así, mira. Lo podemos representar como un Che3, enlace CO, ¿no? Este sería la acetona. Che2, enlace Che, unido al bromo y unido al Che3.
¿Listo? Eso sería 4-bromo, pentán, 2-ona. Así se va a llamar, ¿ya? 4-bromo, pentán, porque la cadena tiene 5 carbonos, 2-ona, ¿no? 4-bromo, pentán, 2-ona. En este otro caso que tenemos acá, tenemos 2 cetonas. Si comienzo a contar por aquí, 1, 2 está la cetona, y si comienzo a contar por acá, 1, 2 está la cetona. Me da lo mismo. Contar por la derecha o la izquierda es lo mismo, ¿ya? He escogido acá, se ha escogido por el lado izquierdo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces su nombre va a ser que en el carbono 3 está el metil. Él es el metil, pues, ¿no? Sería 3-metil, pentán. Bueno, son 5 carbonos, sería pentán, pentano, porque como hay dos cetonas, va a ser diona, pues, ¿no? En la posición 2 está la cetona y en la posición 4 está la cetona. Entonces su nombre va a ser 3-metilpentano, 2,4 di, que se repite 2 veces, ona, ¿no? Ahí está. Esto también lo podemos representar así, mira, Che3. En el carbono 2 está la cetona, Che, unido al Che3, ¿no? Acá está el Che3. Y esto se une acá en el carbono 4 a la cetona y finalmente al Che3. Esto sería, ¿no? Esto de acá es el 3-metilpentano 2,4 diona, ¿no? Ella sería, ¿no? Ella es la diona. Bien, seguimos, vamos, uno más. Tenemos nomenclatura de cetonas sustituidas. Tenemos acá la cetona, acá está la cetona. Tenemos la cadena principal, ¿no? Esta sería mi cadena principal. Ahora, entre una cetona y un alcohol, la cetona tiene más jerarquía, ¿ya? Entonces la cetona tiene más jerarquía que un alcohol, ¿ya? La cetona tiene más jerarquía que un alcohol. Es por eso que este alcohol se va a llamar hidroxi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si comienzo a contar por acá, la cetona está en posición 3. Y si comienzo a contar por acá, 1, 2, 3, 4 está en posición 4. Menor numeración sería 3. ¿Ya? Entonces por eso comenzamos a contar por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos el Che3, que vendría a ser el metil, pues, ¿no? El metil. Su nombre sería, a ver, A, B, C, D, F, G, H. Va la H primero por orden alfabético. Sería 5-hidroxi, 2-metil, cadena principal, tiene 6 carbonos, sería hexan. Y la cetona, que está en el carbono número 3, sería 3-ona, ¿no? 3-ona. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la cetona y acá tenemos el aldehído. Cetona y aldehído. Si tenemos una cetona y un aldehído, diremos que el aldehído tiene más jerarquía que la cetona, ¿ya? Entonces el aldehído le gana a la cetona en jerarquía, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? La cadena principal sería lo de acá. Ahí está. El carbono del aldehído sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Este metil está en posición 2 y el bromo está en posición 3. Entonces, en orden alfabético, primero va la letra B de bromo, pues, ¿no? Sería 3-bromo, acá está, 3-bromo. En el carbono 2 está el metil, ¿no? Él es el metil. 2-metil. 4-oxo. Ahora, la cetona como sustituyente se va a llamar oxo. Ya sería el oxígeno, pues, ¿no? Entonces, este oxígeno lo vamos a llamar oxo. 4-oxo y la cadena principal de 6 carbonos es ex, como el aldehído manda, al. Hexanal. 4-oxo, hexanal. 4-oxo, hexanal. Así se va a llamar. 4-oxo, hexanal. Muy bien, continuamos.
Cetonas. Tenemos aquí una cetona en cadena cerrada, ¿no? Sería el carbono de la acetona, sería el carbono número 1, ¿no? Acá tenemos este carboncito que se convierte en el carbono 1. Este sería el carbono 2 y este carbono 3. Su nombre sería 3-cloro ciclohexanona, ¿no? Ciclohexanona. Acá tenemos al benceno, ¿no? Al benceno. Y acá tenemos a la acetona, ¿no? Entonces su nombre va a ser etanona, ¿no? Acá hay 2 carbonos, sería una etanona. Y en el carbono número 1, que sería este de acá, sería carbono 1, carbono 2, y esto sería el fenil, pues, ¿no? Esto de acá sería el fenil. Y su nombre sería 1-fenil etanona, ¿no? Nombre terminado en ona. Etanona para indicar la presencia de la acetona. O también lo puedo llamar fenilmetil. Este es el fenil, este es el metil y la acetona. Entonces otra forma de nombrarlo sería así, mira. Che3 y esto unido al anillo aromático. O sea, todo esto de acá yo le llamo fenil. Esto de acá sería el metil. Y su nombre sería fenil, metil, y esto de acá sería la acetona. Fenilmetilcetona. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un solo carbono, sería la metanona. Y esto de acá es el fenil, y este es el fenil. Difenilmetanona. ¿Ya? Entonces su nombre sería difenilmetanona. Entonces esto de acá es el fenil. Y acá también está el fenil. Como son 2, sería difenil. Y acá hay un carbono, sería la metanona. La metanona. Difenilmetanona. O también llamada difenilcetona, pues, ¿no? La difenilcetona. Difenilcetona. Ese sería el nombre de la estructura, pues, ¿no? Difenilcetona. ¿Seguimos? Reacciones químicas de las cetonas. Oxidación. Tenemos acá la oxidación de una acetona. Ajá. Dice, procede con ruptura de cadena carbonada, se forman diversos productos. Bueno, si yo tengo una acetona y tienes una cadena, pues, ¿no? Esta sería la cadena principal. Entonces, las cetonas tenemos 2 posibilidades. Si no quiero romper la cadena principal, no hay reacción química. O sea, no habría oxidación. Pero si me dicen que se puede romper la cadena principal, con rompimiento de cadena principal, ¿no? Con rompimiento de cadena principal, se obtiene fragmentos, pues, ¿no? Fragmentos. Puede ser ácido carboxílico, 2 ácidos carboxílicos, como en este caso, pues, ¿no? Ácido carboxílico sería, por ruptura de cadena carbonada. ¿Ya? Entonces, las cetonas a condiciones drásticas, ¿no? Alta presión, alta temperatura, ¿no? Se puede hacer reaccionar, convirtiéndolo en, ¿no? Estos 2 fragmentos que son ácidos carboxílicos. Pero la cadena principal, ¿no? La cadena principal se ha roto, pues, ¿no? No se conserva la cadena principal. Si te preguntaran, manteniendo la cadena principal, ¿sufre oxidación? No. No hay reacción química. Si mantengo la cadena principal, no hay reacción química. Pero si te dicen, ¿se puede romper la cadena principal? Sí. Y en ese caso vamos a tener estas 2 estructuras. Es reducción de las cetonas. La reducción de una acetona me va a dar un alcohol secundario. Entonces la acetona proviene de un alcohol secundario. ¿Ya? Las cetonas provienen de alcoholes secundarios. ¿Ya? Entonces cuando lo reduzco, obtengo un alcohol secundario. Vamos, seguimos. Tenemos acá nuestro primer ejercicio de clase. Vamos a desarrollar para ir avanzando. Dice, el formaldehído, también llamado metanal, es un gas a condición ambiental. Disuelto en agua al 40% en volumen, se le conoce como formol y se emplea como conservante de tejidos blandos.
El acetaldehído etanal se emplea en la industria de los perfumes, mientras que el benzaldehído, benceno carbaldehído, se emplea como saborizante alimentario comercial. Marque la alternativa que contenga la secuencia de verdad, ¿no? 1. Los compuestos contienen un grupo funcional carbonilo. A ver, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del formaldehído, que es el metanal, ¿no? Y el otro es el acetaldehído, o también llamado etanal. Y acá tenemos otro compuesto que es el benzaldehído o benceno carbaldehído. Listo, ahí están los tres. Tenemos el formaldehído o metanal, el acetaldehído o etanal y el benzaldehído o benceno carbaldehído, pues, ¿no? Dice, los compuestos contienen al grupo funcional carbonilo. Claro, ¿no? El metanal, tú tienes al metanal, que sería carbono, doble enlace, oxígeno, enlace hidrógeno, pues, ¿no? Él sería el metanal. Y el metanal tiene acá el grupo funcional, pues, ¿no? El grupo carbonilo, pues, ¿no? Él es el grupo funcional carbonilo, pues, ¿no? Entonces el grupo carbonilo, ¿no? Ahí tenemos en el metanal. En el acetaldehído, que es el etanal, tienes pues Che3, enlace, carbono doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Y acá también está presente está presente el grupo carbonilo, ¿no? Entonces acá también está presente el grupo carbonilo. Y este sería en el caso del etanal, ¿no? Y en el benceno carbaldehído o benzaldehído, en el benzaldehído que tenemos al benceno unido a un carbono doble enlace oxígeno hidrógeno. Y acá también está presente, en el benzaldehído, está presente el grupo carbonilo. Entonces, el grupo carbonilo está presente en el benzaldehído, en el etanal y en el metanal. Entonces, está presente los tres, pues, ¿no? Los compuestos contienen el grupo funcional carbonílico, sí, cuyo carbono tiene hibridación sp2. Bueno, como tiene un enlace doble, su hibridación va a ser sp2 y sp2, ¿no? Esos tres carbonos son sp2. Y geometría plana trigonal, claro, la hibridación sp2 está asociado, relacionado con una geometría plana trigonal. Y eso sería verdadero. 2. El metanal, que es este de acá, se disuelve en el agua debido a la interacción del oxígeno del grupo carbonilo con el hidrógeno de la molécula de agua. Claro, nosotros podríamos poner acá la molécula de agua, ¿no? Al agua, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y entre el hidrógeno de la molécula del agua y el carbonilo se genera un puente. Entonces acá es un puente de hidrógeno. Es un puente de hidrógeno. El metanal se disuelve en el agua debido a la interacción del oxígeno del grupo carbonilo con el hidrógeno de la molécula de agua. Claro, eso es verdadero. ¿Qué se está generando acá? Un puente de hidrógeno. Por eso él es soluble, pues, ¿no? Va a ser soluble. 3. La fórmula global del formaldehído es, a ver, el formaldehído, ¿no? O metanal, que es su fórmula global sería carbono, hidrógeno, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ya? Él sería. Carbono, hidrógeno, 2, oxígeno. Bueno, sí está bien. Del acetaldehído, acá está el acetaldehído, tiene 2 carbonos, 3 más 1 sería 4 hidrógenos, ¿no? 2 carbonos, 4 hidrógenos y un oxígeno. 2, 4. 2, 4, 1, está bien. Y del benzaldehído, acá tenemos del benzaldehído, acá son 6 carbonos, más 1 de acá serían 7. ¿Ya? Tiene 6 más 1, 7.
Hidrógenos, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. 761. 761, correcto también. Entonces la tercera también es verdadera. ¿Cómo son todas? Todas son verdaderas. La B es la respuesta. ¿Ya? En el ejercicio 1, la respuesta es la B. La B es la respuesta. Ya la B. Quizás acá la duda sea en el benzaldehído. Profesor, ¿el benzaldehído es así? Claro, pues acuérdate que él es así, dobles enlaces alternados. Y él se une a un carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Acá va a haber un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, 6 más 1, 7 carbonos. 2, 4, 5. Y uno de acá, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Ls. Muy bien, seguimos. Ejercicio 2 dice, la vainillina y el cinamaldehído se emplean en repostería como aditivos. Están contenidos en la vainilla y la canela, respectivamente. Indique el nombre sistemático de la vainillina y del cinamaldehído, respectivamente. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí al aldehído, ¿no? Esto de acá sería el aldehído. Esto de acá es el hidroxi, este es el metoxi, pues, ¿no? Esto de acá sería el metoxi. Y esto de acá sería el hidroxi. Como el aldehído tiene la jerarquía, este sería el carbono número 1. Este carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Su nombre sería, a ver, A, B, C, D, F, G, H. 4 hidroxi, ¿no? Sería 4 hidroxi. Sería en el carbono 4 está el hidroxi. 3 metoxi. 3 metoxi. El benceno y el aldehído sería el benzaldehído. Le puedo llamar benzaldehído, ¿no? Sería el benzaldehído. Veamos. 4 hidroxi, 3 metos benzaldehído. Acá podría ser. Ejercicio 2. 4 hidroxi, 3 metos benzaldehído. Podría ser la D también. La segunda estructura. Acá está el aldehído, mira. Esto de acá es el aldehído. Sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y esto de acá sería el fenil. Entonces, su nombre sería 3-fenil, ¿no? Sería 3-fenil. Met-prop sería prop. En el carbono número 2 está el doble enlace. 2-en. Y como es un aldehído, su nombre termina en al, pues, ¿no? Sería 3-fenil prop, 2-enal. Aquí está. Entonces, la respuesta es la alternativa A. La A sería, ¿no? Entonces, en el ejercicio 2, el nombre de la estructura sería 4-hidroxi, 3-metoxibenzaldehído para la vainillina y 3-fenil-prop 2-enal para el cinamaldehído, pues, ¿no? Ese sería su nombre. Seguimos. Ejercicio 3 dice, la ingesta de bebida alcohólica es nociva para la salud. El alcohol etílico es metabolizado por enzimas hepáticas con la intervención del NAT, nicodin adenin dinucleótido, el cual se reduce a NAT más hidrógeno, produciendo etanal. Este a su vez luego es metabolizado y forma el ácido etanoico. Las ecuaciones químicas de ambos procesos se muestran a continuación. Con respecto a lo expuesto, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? El carbono número 1 del etanol cambia de hibridación sp3 a sp2 en el acetaldehído. Ah, muy bien. 2. En A se representa la ecuación de oxidación del etanol a etanal. Y 3. En B, el acetaldehído es un agente reductor porque se oxida. Jóvenes, creo que tenemos nuestro descanso. A ver. 11:55, pues, ¿no? Bueno, continuamos
Vamos para resolver el ejercicio 3 luego del descanso, ¿ya? Luego del descanso. Continuamos luego del descanso.